Bien, estas son pizarras que habíamos estudiado en la clase anterior. Creo que nos pueden ayudar para repasar estos conceptos. Básicamente, comentamos que en general los indicadores, variables que nosotros medimos y con los que trabajamos en la vida diaria, tienen aleatoriedad y por eso les denominamos variables aleatorias, porque su valor va a cambiar en la medida en que uno lo mida varias veces debido a distintas razones, a errores propios de la medición, de la precisión de instrumentos o a distintas condiciones ambientales que podrían hacer que ese resultado cambie por la falta de homogeneidad que tengan los materiales, etc. Entonces, una variable como X, vamos a decir que es aleatoria porque tiene ese comportamiento y que sigue alguna distribución de probabilidad. En muchas ocasiones, por la misma naturaleza del fenómeno que nosotros estamos estudiando, podríamos saber qué distribución de probabilidad lleva esa variable X. Estudiamos varias distribuciones de probabilidad. Déjenme a ver acá. En algunos casos vimos algunas variables que son discretas y vimos entonces estas distribuciones de probabilidad. Las ecuaciones que vemos en esta columna son esas funciones de distribución de la probabilidad que tienen esas variables y estudiamos otras que son continuas. El nombre de esas distribuciones o esas variables, la distribución de probabilidad que siguen son estas, la normal, la exponencial, etcétera. También aquí tenemos esas funciones que llamamos de densidad de probabilidad. Pero recordemos que estas ecuaciones, estas funciones no nos dan la probabilidad directamente, sino cómo es que esa probabilidad se distribuye dentro del espacio muestral en el que se encuentra o se mueve nuestra variable X. Entonces a eso nos estamos refiriendo con esta variable X. La primera parte de la inferencia, de la probabilidad o de esta parte de inferencia estadística que vamos a estudiar tiene que ver con los parámetros de la variable X, de su función de distribución de probabilidad o de su función de densidad. Vimos que todas estas ecuaciones dependen de algunos parámetros. Por ejemplo, la binomial depende de este parámetro P, igual que la geométrica. La distribución uniforme depende de los parámetros A y B. La distribución normal depende de dos parámetros que eran mu y sigma. Y así, ¿no? La exponencial de este parámetro lambda. Entonces, en la primera parte, antes de entrar a inferencia estadística, nosotros estuvimos calculando probabilidades. La probabilidad de que una variable con alguna de estas distribuciones adquiriera un determinado valor. Pero ahí nosotros supusimos que los valores de los parámetros de esa función eran conocidos. Entonces, en el caso de la normal, conocíamos el valor de mu y el valor de sigma. Sabiendo el valor de mu y sigma, nosotros podemos, utilizando su función, calcular esas probabilidades. Pero en general, nosotros vamos a tener mediciones, pero realmente no vamos a conocer los parámetros de la función de densidad de esa variable o de la función de probabilidad. Por lo tanto, la primera parte de la inferencia estadística es, con base en una muestra como esta, donde tengo varias mediciones de esa variable, poder estimar los valores de los parámetros de la variable original, de su función de distribución. Eso es lo que estuvimos estudiando. Entonces, vimos cómo en términos genéricos, para efectos de nomenclatura, nosotros llamábamos θ al parámetro o los parámetros de los cuales depende la función de distribución. Con este otro simbolito que tiene como una H y un techito, este es el estadístico que aproxima el valor del parámetro, donde el estadístico no es otra cosa más que una función
que combina matemáticamente los valores de una muestra y con base en ese cálculo estimar este parámetro, y que teta techito es ya el valor calculado de este estadístico y es a ese valor al que le llamamos un estimador puntual del parámetro. Entonces, para estudiar ese estimador, también vimos que era necesario conocer o poder calcular los valores esperados y las varianzas del estimador, del estadístico, ¿no? Entonces estuvimos estudiando también esa materia por ahí. Muy bien, más o menos por ahí íbamos en las últimas clases. Hoy lo que vamos a estudiar son dos métodos para determinar estimadores de los parámetros de estas distribuciones. Vamos a ver el método de momentos y el método de maximización de la verosimilitud, o el estimador máximo verosímil. Esos son dos métodos que nos permiten a nosotros deducir las fórmulas de los estadísticos que nos permiten encontrar esos estimadores, pero consiguiendo las propiedades que habíamos visto que eran deseables para esos estadísticos o esos estimadores, y es que el valor esperado del estadístico, de ese estimador, fuera el mismo parámetro, ¿verdad? Fuera el mismo valor esperado de X. Entonces, bueno, para eso fue que estudiamos la forma de deducir estos valores esperados. Vimos que muchos de los estimadores o estadísticos ya conocidos, como la media poblacional, tenían un valor esperado igual al valor esperado de X, entonces eso los hacía en estimadores no sesgados. Pero la otra propiedad es que deseable es que tengan varianza mínima, tengan la menor variabilidad posible. Entonces, esas dos propiedades las conseguimos utilizando estos métodos, el método de momentos y el método de maximización de la verosimilitud, que vamos a ver el día de hoy. Donde al final, cuando aplicamos esos métodos, vamos a ver que muchos de los estimadores que nosotros requerimos para estimar esos parámetros, pues ya son los ya conocidos, como la media poblacional en algunos casos, o relacionados con la media poblacional, que es un estadístico que ya hemos estudiado bastante. Bueno, entonces ya eso vamos a ir hacia ello. Bueno, no solamente estuvimos trabajando con variables y con muestras independientes, sino que además estuvimos trabajando con algunos otros estadísticos que calculábamos con base en dos muestras. Déjenme ver si encuentro por aquí, ubico esa lámina. Ajá, es esta. Entonces, en este caso, nosotros lo que estábamos haciendo es que a partir de una variable que igual que sigue alguna función de distribución de probabilidad, podíamos tener dos tipos de poblaciones, porque esa variable podía ser alterada por alguna razón, de tal manera que nosotros podíamos obtener muestras de dos poblaciones distintas. Hablamos el caso de tomar algún material y agregarle algún modificante para mejorar su comportamiento de resistencia o de secado, qué sé yo. Entonces vamos a tener dos muestras, una que proviene de una condición sin alterar, perdón, y otra muestra que proviene de una condición alterada. Y lo que queremos estudiar en esos casos es la diferencia que hay de resultados respecto al valor de X, ¿verdad? Cómo X podría cambiar su valor esperado, su mu, su parámetro, por esa alteración que le hicimos a la muestra. También podría ser que estemos comparando dos materiales de dos proveedores distintos y queremos saber si uno es mejor que el otro, por ejemplo, ¿verdad? O una condición de un suelo versus
de una ubicación y el suelo en otra ubicación y saber si el material de uno de los sitios es mejor que el otro. Entonces, en general, lo que estamos haciendo es comparando la misma variable, no sé, qué sé yo, resistencia al deslizamiento, resistencia a la tracción, tiempo de secado, pero proveniente de dos muestras que son independientes, pero que además provienen de condiciones distintas. Y es una comparación entre ellas. Entonces ahí lo que hacíamos es que vimos que podíamos definir no solamente calcular los valores medios de las muestras, sino calcular un tercer estadístico que era la diferencia entre esas medias. Y con base en la estimación del valor esperado de esa diferencia y de la varianza también de esa diferencia, vimos que nosotros podíamos también estandarizar, llevar a una distribución normal estándar, convirtiendo esa variable a una variable z utilizando esta fórmula, donde teníamos que restábamos x1 barra menos x2 barra y a eso le restábamos su valor esperado que era μ1 menos μ2 entre la raíz de sigma 1 cuadrado entre 1 más sigma 2 cuadrado entre menos. Respecto a esto, al final de la clase, uno de ustedes me hizo una consulta sobre un ejercicio que viene en la presentación. Y yo le dije que, bueno, que lo iba a revisar porque como yo no hice las presentaciones, la verdad que no sabía muy bien qué era lo que había en esa tabla. Yo les resolví el ejercicio ese día y se lo subí a mediación virtual, pero por si acaso ustedes no lo habían visto, quería, para que no quedara ahí alguna duda, sobre este ejercicio, era en esta página. Que lo que hace básicamente es aplicar pues esta fórmula para hacer el cálculo. Pero vamos a recordar el ejemplo para cerrar así la materia de la última clase. En este caso, estamos hablando sobre la vida efectiva de un componente usado en unas turbinas jet en una variable aleatoria distribuida normal con los parámetros que aquí están indicados y que el productor lo que hace es introducir una mejora al proceso de manufactura. Entonces, como ven, aquí lo que se trata es de comparar mediciones que provienen de el proceso de manufactura anterior y otras que provienen del proceso de manufactura nuevo, que se supone que está mejorado. Y en principio, al mejorar ese proceso de manufactura, el valor de la media de esa vida efectiva debería ser más. De acuerdo con esto, lo que se hace es entonces que se toman las dos muestras, ¿verdad? Una del proceso anterior, otra del proceso nuevo, y se obtienen los dos valores de x1 barra y x2 barra, que son estos de acá. Entonces lo que dice es que en el proceso de manufactura viejo, la vida media del componente es de 5.000, me imagino que serán horas, ¿verdad? Y que en el proceso nuevo que está mejorado, esa pieza tiene una vida promedio mayor de 5.050 horas. Entonces, esos serían los dos valores x1 y x2. Los podemos llamar indistintamente. Vamos a llamarle x2 al viejo y x1 al nuevo para que las diferencias queden positivas. Entonces, la diferencia de vida útil, que sería 5.050 menos 5.000, esta diferencia es lo que tenemos aquí como 50 horas. Entonces sería nuestra nueva variable aleatoria, la diferencia. Muy bien, perdón. Y entonces, lo que nos están preguntando aquí es cuál es la probabilidad de que la diferencia entre esas dos muestras sea mayor a 25 horas. Entonces nos están preguntando por esta variable, por la variable de la diferencia. ¿Cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea mayor a 25 horas con base en esos valores de las medias muestrales que se tienen disponibles? Bueno, muy bien. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta formulita de por acá, que nos dice
que nosotros podemos calcular esas probabilidades utilizando una función de distribución normal estándar, estandarizando esa media conocida, x1 menos x2, donde este valor es 50, y donde este valor, μ1 menos μ2, que no es conocido, sino que se quiere saber cuál es la probabilidad de que sea mayor de 25. Entonces, esos son esta diferencia, μ1 menos μ2, va a corresponder a estas 25 horas que se están tomando aquí como referencia. Entonces, haríamos la diferencia, esto da 50 y esto da 25. Y luego, eso tenemos que dividirlo entre sigma 1 cuadrado entre n1 y sigma 2 cuadrado entre n2. En este caso, los sigmas de las poblaciones no se conocen, porque lo que tenemos son solo 2 muestras, pero entonces sustituimos sigmas por S, que son los valores que tenemos aquí conocidos. Tenemos el S de una muestra y el S de la otra muestra. Bueno, y los N's, la cantidad de observaciones en cada una de ellas es distinto, 25 y 16. Entonces, sustituimos aquí esos valores. Déjenme que yo por aquí tengo la lámina de eso. Por algún lado está aquí. Creo que es esta. Ajá. Aquí está el ejemplo calculado. Entonces, decía, los valores dice que la muestra mejorada tiene 5.050 horas de vida útil, la otra tiene de 5.000. Esa es la diferencia entre las dos medias muestrales. El valor de referencia de μ, que es la probabilidad que queremos calcular, la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que 25, entonces el 25 iría por acá. Y sustituimos los valores de S1 y S2, que son estos, ¿no? 30 y 40, y los valores de N, 25 y 16. Bueno, el cálculo de esto nos da, por acá está 2,14, ¿no? Creo que también, la pregunta era también 11,7, de dónde había salido, pues el 11,7 era esta cosa de acá abajo. Es la varianza, más bien el valor del error estándar de la diferencia, que es raíz cuadrada de S1 cuadrado entre N1 más N1 entre N1 y sigma 2 al cuadrado entre N2, o viceversa, como le quieren llamar, sigma 1, sigma 2 a esto. Entonces, eso era lo que daba 11,7, que estaba este valor por aquí calculado. Y el cálculo completo de Z, que es esta fórmula completa, lo que nos da es menos 2,14. Bueno, en realidad da 2,14 como yo lo calculé, que es utilizando el valor mayor menos el valor menor, para que esto no diera negativo. Da 2,14. Entonces, la diferencia de las dos muestras estandarizadas nos da un valor Z de referencia de 2,14 que estaría ubicado a este lado. Entonces, la probabilidad que nos preguntan, que es la probabilidad de que esa diferencia sea mayor a 25, sería esta área que aparece aquí sombreada, ¿no? Para valores mayores de 2,14. Nuestra tabla de la distribución normal estándar, recordemos que está acumulada de menos infinito a Z. Y que por simetría, es el área que está marcada aquí por encima de 2,14 tiene que ser igual al área marcada acá por debajo de menos 2,14. Entonces nos podemos ir a la tabla de la distribución normal estándar y buscamos menos 2,14, que sería en esta fila, menos 2,14, que correspondería a este valor, que es 0,016177. ¿Ok? Este valor. Bien, y esa sería la respuesta al problema. De hecho, al hacer este ejercicio y resolverlo, nos podemos dar cuenta que realmente la solución que aparece en
en las láminas estas de la clase que están equivocadas, porque luego aquí le hicieron 1 menos eso, que da 0.9840, pero eso está equivocado. El valor correcto es este, 0,016177. Bueno, muy bien. No sé si queda alguna duda o el ejercicio, la solución del ejercicio queda clara. Queda claro, profe, pero entonces, ¿por qué preguntaron, o sea, por qué le restaron ese 0,01617? Por error, el ejercicio ahí está mal resuelto. Entonces, qué bueno que me preguntaron en, digamos, la solución del ejercicio para hacerlo, porque ahí me di cuenta que esa lámina está mal, tiene mal el error, tiene mal la respuesta. Porque en realidad, fíjense que la diferencia, lo que nosotros estamos ahí, la variable de diferencia, que es por la que nos están preguntando, la diferencia, nosotros la calculamos como la media de la muestra mejorada menos la media de la muestra vieja, ¿no? ¿Por qué así y no al revés? Porque la mejora es un incremento, la diferencia por la que nos están preguntando es un incremento en el tiempo de respuesta, en el tiempo de la vida útil, que se supone que con la mejora en el proceso constructivo, esta vida útil da mayor, da 5050, y con la muestra o el procedimiento viejo del proceso de fabricación, la vida útil era de 5,000 horas. Entonces, la diferencia, por lo menos de acuerdo con las medias muestrales que se está obteniendo, es de 50 horas. Y lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que esa diferencia positiva, ¿verdad?, sea mayor que 25 horas. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, deberíamos nosotros, bueno, aquí yo le puse X2 y X1, en realidad los podemos numerar como sea. El tema es que esta diferencia, si aquí es el proceso mejorado menos el proceso viejo, pues esto que está aquí, que es la diferencia de esas 25 horas, pues también obviamente son 25 horas a favor, o sea, 25 horas adicionales de vida útil, ¿no? Si yo hiciera la resta al revés, aquí tendría que poner esto como 25 negativo, y aunque lo hiciera así, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando yo calculo este valor de Z, vea que este Z lo que estoy haciendo es estandarizando mi diferencia respecto al valor que me están dando de 25 horas, que es el que yo le quiero calcular esa probabilidad. Y si me están preguntando por la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que 25 horas, lo que me están es preguntando cuál es la probabilidad de que ese Z estandarizado, ¿verdad?, sea mayor o igual que el Z que nosotros calculamos, que es este. Entonces, el área tendría que ser de Z hacia arriba, porque me está preguntando la probabilidad de que sea mayor. Y esa probabilidad tendría que ser igual a esta probabilidad acumulada hasta el valor negativo de Z. Entonces, como les digo, ahí pues hay un error en el ejercicio, porque esta probabilidad es igual a esta, no igual a esta que quedó por fuera. Ahí lo que hicieron fue calcular esta probabilidad. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. En parte no, profe. Bueno, entonces vamos a continuar.
Les decía que ahora lo que continúa, lo que sigue en esta clase es el tema sobre métodos de estimación puntual. Se mencionan tres que son los que se utilizan para encontrar los estadísticos, que es el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. También el método de estimación bayesiana, pero nosotros no lo vamos a abarcar, solo vamos a ver estos dos. El método de momentos y el de máxima verosimilitud. ¿Cuál es el objetivo de estos dos procedimientos? Encontrar estadísticos, es decir, la fórmula matemática que me permite encontrar un estimador que cumpla con las condiciones deseables de ser estimadores no sesgados, por un lado, es decir, que su valor esperado sea igual al valor esperado de X, y por otro lado, que su variabilidad sea mínima. Entonces, que tenga variancia mínima. Esas son las dos propiedades que queremos de cualquier estimador de parámetros. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver el primer método de momentos. Entonces, aquí vamos a definir vamos a utilizar dos definiciones, lo que es el momento de la población y lo que es el momento de la muestra. Es decir, cuál es el momento de la distribución de la variable original y cuál es el momento de la distribución de la muestra. Y el método es realmente muy sencillo. Vamos a ver que lo único que tenemos que hacer es igualar estos dos momentos y despejar la ecuación, despejar el parámetro de esa igualdad, de esa ecuación. Básicamente en eso consiste el método. Entonces, ¿cómo se define el momento de la población? Es decir, el de la variable original, X, que depende de los parámetros que queremos estimar. Bueno, el momento késimo se define simplemente como el valor esperado de X elevado a la K. Entonces, el valor esperado de la variable, que es el valor esperado de X, ¿verdad? Que sería equivalente a X a la 1, eso es lo que se conoce como el primer momento. Entonces, lo que hemos ya estudiado, por ejemplo, en estas distribuciones, en esta tabla donde tenemos aquí la media, que es el valor esperado de la variable X, todas estas fórmulas que tenemos aquí en esta columna corresponden al primer momento de la variable, el primer momento de la distribución de probabilidad de esta variable X. El valor esperado de X, que es lo mismo que el valor esperado de X a la 1, es el primer momento. Ahora, el valor esperado de X elevado a la 2 correspondería al segundo momento. El valor esperado de X a la 3 al tercer momento y así sucesivamente. En la mayoría de nuestras variables, fíjense que la mayoría depende de un parámetro. En este caso P, en este caso lambda. En el caso de la distribución normal, la función de probabilidad, de distribución de probabilidad, depende de dos parámetros, mu y sigma. Entonces, en el caso de aquellas variables cuya distribución de probabilidad o cuya función de densidad de probabilidad depende únicamente de un parámetro, solamente necesitamos igualar los primeros momentos. Cuando necesitamos, como en el caso de la distribución normal, estimar dos parámetros, necesitamos dos ecuaciones. Entonces, igualamos el primer momento e igualamos el segundo momento. Donde los momentos de la población, repito, es simplemente el valor de X elevado a la K. En el caso de la muestra, el momento késimo se calcula como el promedio de X a la K. Eso quiere decir que X barra, que es X elevado a la 1, ¿verdad? La sumatoria de X elevado a la 1 entre N,
ese es el primer momento. Entonces, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las funciones de distribución, que solamente necesitamos despejar o encontrar el estimador de un parámetro, básicamente lo que hacemos es igualar el valor esperado de X a su media poblacional. Despejar en caso de que sea necesario despejar, y así encontramos el estimador de momentos de ese parámetro. En el caso de la distribución normal, repito, haríamos el valor esperado igual a la media poblacional y el valor esperado de X a la 2 igual a la sumatoria de X al cuadrado entre X. Igualamos el primero y el segundo momento y de ahí, de esas ecuaciones, despejamos. Entonces, bueno, vamos a verlo en la práctica con algunas distribuciones que están aquí ya resueltas. Ok, bueno, entonces aquí lo que están explicando es eso, que si una función, si X, la función de densidad o la función de probabilidad de la variable depende de M parámetros, entonces necesitamos igualar los primeros M momentos. Normalmente vamos a ocupar solo uno o dos. En el caso de la distribución exponencial, recordemos que la función de densidad de esa función es lambda por e a la menos lambda x. Entonces la función depende de solo un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualar solamente el primer momento. El valor esperado de esta variable, que lo tenemos ya aquí en esta tablita, ¿verdad? La función exponencial, su valor esperado es 1 entre lambda. Que es lo que dice acá. Ese sería el primer momento de la función de densidad de probabilidad. Entonces, en el caso de que nosotros tuviéramos una muestra de tamaño n, de x1 a xn, el valor esperado de la muestra es x barra. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a ver si tengo la distribución exponencial. Sabemos que el valor esperado de x es 1 entre lambda. Este sería el primer momento de la distribución de probabilidad de la función. Y que si tengo una muestra, el primer momento de la muestra es x barra, es decir, la sumatoria de x sub i entre, que lo hemos llamado x barra. Ese es el primer momento de la muestra. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente igualar ambos primeros momentos. Entonces hacemos 1 entre sigma igual, si quieren poner, lo podemos poner aquí simplemente como x barra o igual a la sumatoria de los x sub i entre L. Y despejamos. Entonces, al despejar lambda, que es el parámetro que andamos buscando, encontramos que lambda es 1 entre x barra, o lo que es lo mismo, n entre la sumatoria de x sub i. Y entonces esta fórmula sería nuestro estimador de momentos del parámetro lambda. ¿Sí? Ese sería el estimador. El estimador, o el estadístico, que nos permite calcular el estimador de momentos. Y así de simple es, ¿verdad? Entonces simplemente, repito, uno iguala el primer momento de la distribución de probabilidad
a el primer momento de la muestra, que siempre va a ser X barra. Muy bien, ¿alguna pregunta? Continuamos. Sí. No, nada más iba a preguntar que entonces, ¿cómo es cuando se tiene que igualar también el segundo momento? Lo vamos a ver aquí con la distribución normal. Ahora después de esto. Entonces, en el caso de la distribución exponencial, supongamos en este caso que estamos midiendo el tiempo de falla de un pavimento de concreto y suponemos que distribuye como una distribución exponencial y que tenemos estas mediciones de ese tiempo de falla. El promedio de estas mediciones da 21,646. Entonces, el estimador del parámetro lambda sería el inverso de esto, que da 0,04620. Ese sería el estimador de momentos de ese parámetro. Ok, ahora sigue la distribución normal. En el caso de la distribución normal, sí depende de dos parámetros, que son mu y sigma cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a ocupar el primer momento. Salvo aquí. Si X, lo que sigue entonces es una distribución normal que depende de dos parámetros que son mu y sigma. Bueno, se escribe así, sigma cuadrado. Entonces ocupamos el primer momento de la distribución de probabilidad que corresponde al valor esperado de X. Ya sabemos, y está aquí también en esta fórmula, en esta tabla de fórmulas, que el valor esperado de la variable normal es mu, ¿no? Entonces, el valor esperado de X es mu y ese corresponde al primer momento de la distribución de probabilidad. ¿Cuál sería el primer momento de la muestra? Bueno, como siempre, va a ser 1 entre n sumatoria de los xi, o lo que es lo mismo, x bar. Entonces, aquí, si igualamos estos dos, tenemos que mu, o el estimador de mu, así le podemos llamar de una vez, igual acá arriba, una vez que hacemos la igualdad, a este parámetro le podemos llamar así, techito, que ese es el estimador. Perdón. Entonces tendríamos que mu sería igual a x bar. Si quieres escribirme la fórmula, pero ya la sabemos. Ya resolvimos de una manera muy sencilla el primer parámetro. Como tenemos un segundo parámetro, entonces ocupamos el segundo momento de la distribución, que sería el valor esperado de x al cuadrado. Recordemos que para poder calcular esto, nosotros necesitaríamos resolver esto, ¿verdad? Hacer la integral de x cuadrado f de x. Habría que resolver esa integral. No lo vamos a hacer aquí. Aquí ya está resuelto. Y nos dicen que el valor esperado de x a la 2 da mu cuadrado más sigma cuadrado. Esa es la solución de el segundo momento de la distribución de probabilidad. Y luego tendríamos que el segundo momento de la muestra sería 1 entre n sumatoria de xi al cuadrado. Entonces ahora lo que hacemos es igualar estas dos cosas. Entonces tendríamos que los estimadores mu cuadrado más el estimador sigma cuadrado tendrían que ser igual a 1 entre n sumatoria de xi al cuadrado. Ahora ya sabemos por la ecuación anterior que el estimador de mu es x barra cuadrado. Entonces esto lo podríamos sustituir como x barra
al cuadrado más el estimador de sigma al cuadrado igual a 1 entre n sumatoria de xi al cuadrado. Y de aquí despejamos sigma. Entonces, si hacemos eso, que también está resuelto ya aquí en la lámina, no voy a hacer toda la aritmética, pero aquí está resuelto. Si despejamos, bueno, aquí está, lo que hicieron fue despejar sigma cuadrado, queda que es igual a xi menos x barra al cuadrado entre n, ¿no? Y eso es un despeje relativamente sencillo. Entonces tendríamos que es la sumatoria de xi menos x barra cuadrado entre n. Y esa sería la solución de encontrar el estimador del segundo momento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ese segundo momento igual a mu cuadrado más sigma cuadrado es solo para distribución normal o para cualquier distribución. Solo para la distribución normal. Es la solución de esta integral. Aquí habría, para resolverlo, habría que sustituir en lugar de f de x, habría que sustituir esta ecuación y resolver esa integral, que habría que hacerlo con integración por partes. Entonces, una vez que uno resuelve esa integral, no lo vamos a hacer aquí, lo que se obtiene es este resultado. Pero Generalmente, profe, esa ecuación de segundo momento nos la dan o si nos va a poder llegar a poner a que nosotros integremos la ecuación. a menos de que fuera, normalmente se puede dar, o a menos de que sea muy sencillo de resolver, se pondría a resolverla. No vamos a poner no les vamos a poner a que demuestren ustedes, por ejemplo, el caso de la distribución normal, porque es un poquito engorroso y hay que hacer, como les decía, hay que hacer integración por partes, ¿no? Entonces, normalmente se va a dar, o se va a utilizar solamente distribuciones con un parámetro. De hecho, tal vez podríamos hacer aquí un ejemplo para que ustedes lo resuelvan. ¿Qué les parece si utilizamos, por ejemplo, vamos a ver una que está aquí fácil, como por ejemplo la distribución geométrica? ¿Ok? La distribución geométrica. Calculen ustedes el estimador de P para una variable que distribuye geométrica. Y resuélvanlo ahí y ya lo vemos aquí y lo resolvemos entre todos. Si les parece, les doy unos minutos para que hagamos ese ejercicio. Ok, listo.
¿Ya lo resolvieron? Todavía no. Profe, todas las distribuciones de probabilidad siempre van a tener el mismo primer y segundo momento, ¿verdad? O sea, ¿cómo me explico? O sea, siempre las distribuciones normales va a tener primer y segundo momento igual, indiferentemente de la distribución normal que sea, el ejemplo que sea y así, ¿verdad? Profe, no sé si está hablando, pero está muteado. Listo, gracias. Bueno, y no sé si es que me hicieron una consulta y le respondí. No sé si le estaba muteado en ese momento también. Sí, No sí, escucho yo nada. pensé que me había dejado en visto. Ah, ok, sí, no. La respuesta a la pregunta era que efectivamente los momentos, las fórmulas de los momentos nunca van a cambiar, siempre van a ser las mismas. Todas las variables o todas las distribuciones de probabilidad y las funciones de densidad de probabilidad
que son estas, ¿no? O cualquiera que se defina. Cualquiera de ellas tiene todos los momentos que uno quiera calcular. Primero, segundo, tercero, m momentos. A todas yo les puedo calcular siempre el valor esperado de x a la 2, a la 3, de x a la m. Sin embargo, yo no necesito todos esos momentos para estimar los parámetros. Solamente voy a necesitar la cantidad de momentos que sea igual a la cantidad de variables, perdón, de parámetros de los cuales dependa esa función. Si la función depende de un parámetro, solo necesito igualar el primer momento. En el caso de la normal, que depende de dos parámetros, necesito igualar los dos primeros momentos. Siempre, no necesito más. Y como les decía, esos momentos no van a cambiar. Por ejemplo, el valor esperado de las variables siempre van a tener estas fórmulas que aparecen en esta tabla. Estos siempre van a ser sus primeros momentos. Y el segundo momento, en el caso de la distribución normal, siempre va a ser mu cuadrado más sigma cuadrado. Eso no va a cambiar. Entonces, con eso queda respondida la consulta. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuál estábamos haciendo? La distribución geométrica. Sí, profe. Ajá. ¿Y qué resultado les dio? ¿Cuál sería el estimador del parámetro P? A ver, hagámoslo. Entonces, en este caso estamos suponiendo 1 sobre x barra. ajá, exactamente. Estamos utilizando la distribución geométrica. Estamos diciendo que nuestra variable x distribuye como una distribución geométrica. Esta, cuyo valor esperado es 1 entre p. Depende de un parámetro p y el valor esperado de x es 1 entre p. Ese sería el primer momento de la distribución. Y esto lo igualamos al primer momento de la muestra, que es x barra, y por lo tanto el estimador de p es 1 entre x barra. O lo que es lo mismo, n entre la sumatoria de x. Y listo. Esa sería la técnica de momentos para encontrar los estimados. Es, yo creo que bastante sencillo. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos con los estimadores de máxima verosimilitud. Bien, entonces en este caso vamos a considerar, al igual que antes, que tenemos una variable x aleatoria que sigue una distribución de probabilidad. Aquí la estamos llamando f minúscula de x, la cual depende de un parámetro. Como en el caso de la distribución exponencial o geométrica o cualquiera. Digamos, en el caso de la geométrica que acabamos de hacer, dependía del parámetro p. Dice, donde θ, en el caso de la geométrica, p es el único parámetro desconocido y que tenemos una muestra, x1, x2 a xn. Entonces, la función que se conoce como de verosimilitud es el producto de la función de distribución resuelta en cada uno de los valores de x. Dependiendo de esta función solamente del parámetro θ. Entonces, por ejemplo, hagamos este caso de la distribución geométrica. ¿Okay?
En el caso de la distribución geométrica, tenemos que su función de distribución es 1 menos P a la X menos 1 por P. ¿No? Entonces tenemos que esta distribución, la función f de X es, repetimos, 1 menos P, X a la menos 1 por P. Esta función. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una muestra de tamaño n, donde tenemos x1, x2, hasta xn. Entonces, la función de verosimilitud, L, sería igual a 1 menos P elevado a la x1 menos 1 por P. Esto multiplicado por 1 menos P a la x2 menos 1 por P. Y así hasta llegar a 1 menos P elevado a la xn menos 1 por P. Esta sería la función de verosimilitud. Es esta notación que aparece aquí. Fíjense que pues, en la vida real, estos valores x1, x2, xn son valores numéricos, ¿no? Es decir, esto es un número, ¿no? Esto es un número, esto es otro número, esto es otro número, donde el único parámetro del que va a depender esta función L, es solamente función del parámetro. Porque todos estos valores X son valores numéricos que yo conozco porque han sido obtenidos a partir de nuestra muestra. De hecho, bueno, esto se podría simplificar, ¿verdad? Podríamos simplificar este producto y obtener aquí una expresión. Pero bueno, ya vamos a ver el procedimiento. Entonces, esta es la función de verosimilitud. Entonces, como acabamos de decir, hay que notar que esa función de verosimilitud es una función que solamente depende del parámetro desconocido θ. En el caso nuestro de P. Ahora, el estimador de máxima verosimilitud es aquel valor de P que maximiza la función de verosimilitud. Entonces, pues el método básicamente va a consistir en encontrar el valor de θ que maximiza L. En muchos casos, lo que vamos a hacer directamente es entonces derivar L respecto a θ e igualarlo a 0. Ahí es donde vamos a encontrar el máximo. O ya sea L o una función que sea como la función, normalmente logaritmo natural, que es una función, ¿verdad? Siempre creciente o decreciente. Cualquier función que sea siempre creciente o decreciente de L va a tener el mismo máximo o el mismo mínimo. Normalmente la que vamos a usar es el logaritmo natural de L, porque eso nos simplifica. Como esto es un producto de un montón de cosas, al aplicarle el logaritmo natural, esos productos los podemos convertir en sumatorias. Y a la hora de derivar esas sumatorias es más fácil que derivar estos productos, que derivar esta expresión. Entonces el procedimiento es escribir o calcular la expresión de la función de verosimilitud, derivarla, igualarla a 0 y despejar el parámetro. O bien, escribir la expresión de L, aplicarle el logaritmo natural y derivar esa log verosimilitud e igualarla a 0. ¿Okay? Aquí viene un ejemplo, bueno, similar al que estábamos haciendo. Este es en el caso de la función de Bernoulli, que tiene esta expresión. P a la X, 1 menos P a la 1 menos X. Esa es la función de probabilidad de Bernoulli.
La verosimilitud, por lo tanto, sería para una muestra de tamaño n, P a la X1, 1 menos P a la 1 menos X1, por P a la X2, 1 menos P a la 1 menos X2, etcétera, hasta X a la N. Bueno, esto que lo podemos escribir como la multiplicatoria de P a la XI, 1 menos P a la 1 menos XI, ¿verdad? Este producto, fíjense que nos va a dar P a la X1 es esto, más esto, más esto, ¿verdad? P a la X1 más X2 más X hasta la XN. Es una sumatoria de XY. Se suman los exponentes. Y lo mismo aquí. Sería la sumatoria de 1 menos sumatoria de XY. Esa sería entonces la función de verosimilitud. Les decía, derivar esto es un poco engorroso para luego despejar. Entonces lo que hacemos es que le aplicamos logaritmo natural, calculamos más bien la log verosimilitud. Al aplicarle logaritmo natural a esto, logaritmo de esto sería baja el exponente, logaritmo de P, este producto pasaría a una suma, este exponente baja, logaritmo de 1 menos P, que es esta expresión. Y ahora lo que hacemos aquí sí es derivar L respecto al parámetro P. Entonces, si hacemos derivada de la log verosimilitud respecto a P, tendríamos, ve que estamos derivando respecto a P. Entonces, esto es una constante que queda aquí. La derivada del logaritmo natural es 1 entre P. Luego, esto es una constante también. Y la derivada del logaritmo de 1 menos P sería menos 1, ¿verdad? Que es la derivada de aquí adentro, menos 1, por 1 entre 1 menos P. Es esta expresión. Y de ahí despejamos y simplificamos la expresión y vamos a obtener que P, el estimador máximo verosímil del parámetro P de una distribución de Bernoulli, sería la sumatoria de X y entre N, que vuelve otra vez a ser X bar. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe, gracias. Gracias. Bien, la distribución normal. Esta es la función de densidad de la normal. Al igual que antes, la verosimilitud sería el producto de esa función evaluada en cada uno de los xy. Entonces, bueno, se hace esa pitatoria, volvemos a aplicar logaritmo natural, derivamos respecto a el parámetro mu y volvemos a obtener en este caso que el estimador de máxima verosimilitud de la distribución normal vuelve a ser X bar. Bueno, aquí básicamente en este gráfico lo que nos explican es que recordemos que nosotros obtenemos un máximo de una función donde la pendiente, que es la derivada, se hace cero. Es en este punto, aquí arriba, donde la pendiente es cero. Ahora, fíjense que cuando nosotros tenemos pocas observaciones en una muestra, esa función tiende a ser muy plana, ¿verdad? Esta es la función de verosimilitud, la que está aquí graficada. La función comienza a ser muy plana. Eso quiere decir que si bien nuestro parámetro en principio es no sesgado y tiene varianza mínima, el estimador, al ser esto tan plano, es muy poco preciso. Mientras que cuando yo aumento la cantidad de observaciones, la función de verosimilitud se hace mucho más inclinada, con una pendiente muchísimo más alta en al ir incrementando, digamos, al alejarse del valor medio. Y entonces, eso lo que nos indica es que
y ya eso ya lo habíamos concluido anteriormente, siempre es mejor cuando nuestra muestra tiene la mayor cantidad de datos posible, porque en el caso del parámetro que nosotros estamos estimando, a través de la media, logramos tener parámetros cada vez más precisos. No solamente reducimos la variabilidad, sino que hacemos el parámetro más preciso. Bueno, propiedades que tienen estos estimadores máximos verosímiles es que ya sabíamos que es un estimador no sesgado, porque su valor esperado es igual al valor esperado de X, y que la varianza de ese estimador es tan pequeña como la varianza que podría obtenerse de cualquier otro estimador. O sea, podemos concluir, digamos, que tiene una varianza muy, muy pequeña. Y además que esos estimadores siguen una distribución aproximadamente normal. Que normalmente dice aquí que los matemáticos prefieren los estimadores máximos verosímiles por estas propiedades que acabamos de leer, ¿verdad? Porque esto lo que indica es que un estimador máximo verosímil, esos estimadores tienen las propiedades que nosotros andábamos buscando, es decir, son estimadores que tienen varianza mínima, eso era lo que significaba estos indicadores, que son estimadores no sesgados de varianza mínima. El problema que tiene la máxima verosimilitud en algunos casos es que la distribución de la población necesitamos conocerla para poderlos calcular, o tendríamos que asumirla para poder hacer el cálculo de ese producto de probabilidades y hacer la derivada, ¿verdad? Entonces, esa es una limitación que tiene. La otra es que esa función a derivar puede llegar a ser complicada y en algunos casos la derivada puede ser indefinida. Entonces, habría que utilizar métodos numéricos para poder calcular el estimador máximo verosímil. Ok. Bueno. Sí, dígame. Pero en metro de momento también necesitamos saber qué distribución es, ¿verdad? Sí, para poder tener el valor esperado. Sí, esa es una limitación también del método de momentos. Correcto. Y ese metro, Lo que pasa es que en el caso del método de momentos, como normalmente, bueno, en el caso de las distribuciones, es relativamente fácil encontrar los primeros momentos, ¿verdad? Salvo que la función sea muy complicada para resolver el valor esperado, por ejemplo, de x a la 2. Es un método bastante sencillo, ¿verdad? Mientras que aquí nosotros necesitamos encontrar la verosimilitud y luego tenemos que derivar. Entonces a veces eso puede llegar a ser complicado. Sí, ahí vas a decir algo más. profe. Y este metro de verosimilitud solo puede encontrar un parámetro, ¿verdad? O sea, si tiene dos No, porque parámetros que no sabemos, entonces no. no, es que si tiene dos parámetros, ve que nosotros hicimos la derivada, en el caso de la normal hicimos la derivada respecto a mu, porque lo que queremos es encontrar cuál es el valor de mu que maximiza la verosimilitud, y ese sería el estimador de mu. También podemos hacer la derivada respecto a sigma, y entonces ese va a ser el valor de sigma que maximiza la verosimilitud. Es decir, y fíjense que la verosimilitud, bueno, perdón, para continuar y terminar la frase, hago la derivada respecto a sigma igual a 0 y encuentro el parámetro también, el estimador de sigma de máxima verosimilitud. También se puede hacer. Nada más, tal vez para que veamos que, fíjense que la verosimilitud lo que está haciendo es, ¿a qué corresponde f de x1? F de x1, veámoslo en términos de que fuera supongamos primero que sea una variable discreta. Si es una variable discreta, esta función, que es la de probabilidad, me da cuál es la probabilidad, ¿verdad? Este valor sería la probabilidad de que mi variable x obtenga un valor igual a x1. Esta sería la probabilidad
de que mi variable X tenga un valor igual a X2 y así. Como X1, X2, X3, Xn son mediciones de una muestra que se supone que es aleatoria, entonces los valores de X1, X2, X3 son mediciones que son independientes una de la otra. Por lo tanto, el producto de todas estas probabilidades lo que me da es la probabilidad conjunta de que yo logre observar o logre medir en X esos valores, X1, X2. Esa es la probabilidad conjunta de mi muestra. Entonces, el parámetro máximo verosímil teta lo que está haciendo es diciéndome qué valor debería tener el parámetro de mi función para que la probabilidad de que yo observe estos valores sea máxima. Esa es la razón por la cual a los matemáticos y estadísticos les gusta más los estimadores máximos verosímiles. De hecho, en el caso de transporte, ustedes van a ver cuando lleven el curso que nosotros utilizamos para estimar cómo se distribuyen las personas o cómo las personas eligen un modo de transporte entre las opciones que tienen disponibles, entre irse en carro, en autobús, en bicicleta. Se utiliza un modelo que es probabilístico. Que es el modelo de los modelos de elección discreta. Se utilizan modelos probabilísticos. Y la manera de calibrar los parámetros de esos modelos, en donde digamos, de las variables de elección se modelan con distribuciones normalmente Gumbel, con una distribución Gumbel. Entonces, los parámetros de esos modelos se estiman utilizando generalmente el método de máxima verosimilitud. Y lo que se hace es exactamente esto. Calcular la probabilidad de que esta elección que yo observé, la persona eligió, por ejemplo, el carro, esta primer usuario que eligió ese vehículo, ¿cuál es la probabilidad de que la haya elegido ese modo de transporte? ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo usuario haya elegido el modo de transporte que eligió? Y así sucesivamente. El producto de todo eso me da una verosimilitud que lo que se hace es maximizarla, igual derivando, igualando a cero o con algún método numérico. Y obtenemos cuáles son los parámetros de las funciones de ese modelo de elección que maximiza las elecciones que fueron observadas en campo. Entonces lo que se usa es eso, básicamente el método de maximización de verosimilitud para calibrar los parámetros de los modelos de elección discreta que se usan en transporte para estimar cómo eligen las personas su modo de transporte. Y estas funciones de probabilidad que ustedes tienen aquí dependen de algo que se llama función de utilidad. Es decir, que las personas, en función de la tarifa, el tiempo de viaje, la comodidad, etcétera, de cada modo de transporte, si utilizan un modo de transporte u otro, en función de esas variables hay una función de utilidad, es como un beneficio que ellas reciben de viajar en ese modo de transporte. Y la función de probabilidad de elegir el modo de transporte depende de esas funciones de utilidad, las cuales están asociadas a parámetros estadísticos. Y los parámetros de esas funciones se calibran de esa manera. Entonces, bueno, eso se estudia y se aplica esta metodología. Bueno, esa es una aplicación específica que se utiliza ahí. En hidrología también, normalmente, digamos, hay distribuciones, digamos, de probabilidades de lluvia, por ejemplo, que también utilizan distribuciones de probabilidad. Creo que ahí también son Gumbel. Y uno puede estimar los parámetros de esas funciones utilizando también máxima verosimilitud. Entonces hay varias aplicaciones en ingeniería, no solamente estadística, digamos, de inferencia, donde se usa este método de máxima verosimilitud. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya estaba la normal.
Ya vimos esto y vamos por acá. Bueno, esto es nada más una condición adicional. Lo que dice es que si yo ya obtuve las funciones o estimadores máximos verosímiles de una variable, vamos a suponer que estos son esos parámetros de máxima verosimilitud, que son los estimadores de estos parámetros. Entonces, cualquier función que yo calcule con los parámetros de esa, que sigan esa misma función, la función h de los estimadores también son un estimador de esa función. Es decir, si ya yo estimé los parámetros y yo quiero hacer una estimación de una función de esos parámetros, lo puedo hacer con la función de los parámetros ya estimados. O sea, no necesito volver a calcular la función de verosimilitud y volver a maximizar. No sé si eso queda claro. Profe, no entendí. Vamos a hacerlo en la pizarra. Supongamos, bueno, un caso específico es el de las diferencias. Vean. ¿Se acuerdan que antes obtuvimos dos muestras? ¿Verdad? Muestra 1, muestra 2. Esta muestra 1 proviene de una variable X que tenía una cierta distribución que dependía de un determinado parámetro. Esta X venía de otra que dependía del parámetro. Supongamos que estas fueran distribuciones normales, entonces esta depende de un parámetro mu, un sigma mu1, sigma 1 cuadrado, este depende de mu2, sigma 2 cuadrado. Bueno, entonces, a partir de aquí, yo tengo una muestra y yo podría obtener el estimador máximo verosímil de mu1. Entonces yo tengo el estimador de, vamos a escribirlo así. Yo tengo ya mu1 estimado y mu2 estimado a través de las funciones de máxima verosimilitud. Pero a mí no me interesaba tanto mu1 y mu2, sino que me interesaba la diferencia entre mu1 y mu2. Entonces, esta estimación de cuánto es mu1 menos mu2, no necesito yo calcular la función, esta resta, y a esta resta hacerle la verosimilitud, derivarla, igualarla a 0, sino que yo estimo cada parámetro de forma independiente y la estimación de la resta es la resta de estas dos estimaciones. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Queda más claro? Es decir, ¿cómo estimo mi 1? Así. En el caso de la normal, en el caso de la distribución normal, veíamos que el estimador máximo verosímil de mu es x barra, lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo estimo mi 1? Mi 1 lo estimo como x1 barra, ¿verdad? Como la sumatoria de la primera muestra entre n. Y este otro estimador, x2, es la sumatoria de x de los xi entre n2. Ya, esos son los estimadores máximos verosímiles de mu1 y de mu2. Entonces, el estimador de mu1 menos mu2 es igual a simplemente x1 menos x2. Eso es lo que está diciendo eso. Solo que a veces en lenguaje matemático es como que le complica a uno al ver los ojos tanto símbolo, pero eso es básicamente, es decir, yo no tengo que encontrar una función de la diferencia y a esto encontrarle cuánto es L y luego hacer la derivada de L respecto a la diferencia igual a 0. Esto no hace falta. Con solo estimar cada estimador por aparte y restándolos, esta resta ya es un estimador máximo verosímil de la diferencia. Eso es básicamente. Bueno, muy bien. A ver, y... ok, este es un ejemplo donde dice que
Esta técnica de la máxima verosimilitud es muy utilizada, pero como les decía, a veces puede ser que la función a derivar sea muy compleja o que incluso no tenga un máximo, bueno, no es que tenga un máximo, sino que sea indefinido o que tenga un punto de discontinuidad, como ocurre en el caso de la distribución uniforme. Vean que la distribución uniforme, recordemos que es esta. Vamos a ver, creo que aquí la que utiliza es una uniforme continua, esta. Es una distribución uniforme continua donde X varía entre dos valores A y B. La función de densidad era 1 entre B menos A. Acá para hacer la explicación utiliza una distribución uniforme que varía desde 0 hasta A. Es decir, que esto es 0 y este es el valor A. Entonces la función uniforme sería 1 entre A, que es esta. Entonces, si yo tengo una variable uniformemente distribuida entre 0 y A, su función de densidad es 1 entre A. Si yo calculo la verosimilitud, sería el producto de todas las observaciones, 1 entre A, que lo cual me da 1 entre A a la N. ¿Ok? Vean que si yo derivo L respecto a A, voy a obtener esta expresión. Y si yo igualo eso a 0, perdón. Vean que si yo obtengo esta expresión e igualo esto a 0, no hay forma en que yo pueda encontrar cuál es el valor de A. ¿Verdad? Ahí es una derivada que por alterar una discontinuidad no la podría calcular y despejar directamente. Entonces aquí lo que hacen es un análisis acerca de la discontinuidad que tiene esta distribución uniforme alrededor de los valores. Básicamente aquí lo que nos dicen es que el valor de A tiene una derivada igual a 0 para todos aquellos valores que sean desde 0 hasta la máxima observación que yo hice de mi variable, siempre y cuando esos valores sean menores que A. Cuando A es menor que los valores observados, ahí ya yo no tengo una derivada igual a 0. ¿Verdad? Eso puede ocurrir por errores de medición, donde una de las mediciones me dé más que el valor de A, lo cual no podría ser posible porque la variable se distribuye entre 0 y A. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es una discontinuidad justo en el valor máximo de las observaciones. Y esto lo que nos dice es que la mejor estimación que en el caso de una distribución uniforme que yo puedo hacer es estimar el valor de A, que fíjense que A es el valor máximo de la variable X, ¿verdad? X distribuye entre 0 y A. A es desconocido. Pero entonces la mejor estimación que yo puedo hacer de A es utilizar el valor máximo de todas las observaciones que yo hice. Básicamente. Entonces, este es un caso particular, aunque la función es bastante sencilla, la función de distribución de probabilidad, el cálculo de la máxima verosimilitud no se puede despejar con los métodos métodos de cálculo numérico, porque no puedo despejar la función, ¿verdad? No puedo despejar el máximo y obtener un valor numérico. Entonces se tiene que hacer con un análisis ahí un poco lógico y de análisis de borde. Que bueno, eso es más matemático, pero es un caso, un ejemplo en el cual se presenta ese problema con las funciones de máxima verosimilitud. Bueno, esos serían los dos métodos, el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. El tercer método que sirve para estimar parámetros es un poco más avanzado y es la estimación bayesiana. La estimación bayesiana lo que hace es, además de utilizar datos de una muestra, o sea, lo que hace es también utilizar información previa conocida acerca de la variable, ¿verdad? Pero, bueno, esos métodos son un poco más avanzados y además se necesita en general utilizar métodos numéricos para encontrar los parámetros máximos, digamos los parámetros bayesianos.
Una aplicación de la estimación de parámetros bayesianos se hace para, bueno, les cuento también las que yo conozco, que es en el cálculo de estudio de accidentes de tránsito, donde uno puede hacer modelación acerca de la probabilidad de que ocurran cierta cantidad de accidentes de tránsito en tramos de vías. Y los parámetros de esas funciones de probabilidad de ocurrencia de accidentes normalmente se estiman con parámetros bayesianos, pero como les digo, se utilizan métodos numéricos para encontrar los parámetros. Eso es un poco más avanzado de lo que nosotros necesitamos a nivel de licenciatura. Normalmente se estudia ya en nivel de maestría, así que para aquellos que vayan a hacer alguna maestría donde ocupen esto, probablemente estudiarán métodos bayesianos de estimación de parámetros, pero no los vamos a ver aquí. Bueno, muy bien. Hasta aquí alguna consulta, por lo menos de la teoría, luego vamos a hacer ejemplos. No, bueno, un breve repaso de resumen de lo que vimos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Nosotros estamos estudiando una variable que sigue alguna función de distribución, alguna función de distribución que depende de uno o varios parámetros. Para estimar estos parámetros vimos dos métodos, el método de momentos y el método de maximización de la verosimilitud. En el método de momentos necesitamos saber que tenemos dos definiciones, el momento de la distribución y los momentos de la muestra, porque estas estimaciones las vamos a hacer con base en una muestra, ¿verdad? Entonces, de acá obtenemos una muestra de datos. De X1 a Xn, y con eso vamos a aplicar alguno de estos dos métodos. Entonces, en el caso de momentos, lo que hacemos es que se define el momento de la distribución, el momento késimo de la distribución como el valor esperado de X elevado a la K. Mientras que el momento késimo de la muestra se define como 1 entre n sumatoria de X y a la K. Y lo que hacemos es simplemente igualar esos momentos. Igualamos el momento késimo de la distribución a el momento késimo de la muestra. En general, como la mayoría de las distribuciones dependen solo de un parámetro, lo que vamos a ocupar es el valor esperado de X igual a X barra. Y simplemente de acá, despejar. En el caso de la máxima verosimilitud, lo que hacemos es que primero se define la función de verosimilitud L, que depende solamente del parámetro, como la función de distribución evaluada en X1, bueno, esa función depende del parámetro θ, por el valor de esa función evaluado en X2, en X3 y así el producto de todo eso hasta Xn. Entonces, básicamente la multiplicatoria en I de la función de distribución evaluada en cada Xi. Y eso en función del parámetro. Y lo que se hace es maximizar L. Entonces, o bien maximizamos L directamente o damos la log verosimilitud. Bueno, normalmente usando el logaritmo natural, podríamos llamar esto L así, la log verosimilitud, que sería el logaritmo natural de L.
Sería el logaritmo natural de esta multiplicatoria. Entonces, una de dos. O derivamos L respecto al parámetro igual a 0 y despejamos θ. O derivamos la log verosimilitud también respecto al parámetro igual a 0 y de ahí despejamos el parámetro θ. ¿Okay? Esos son los dos métodos que estudiamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos entonces a dejar este tema por aquí y vamos a dejar la introducción del siguiente tema. Hay dos grandes grupos de temas en cuanto a la inferencia estadística. Recordemos que en inferencia estadística hemos mencionado que nos interesa, uno, la estimación de parámetros. ¿Okay? Ya vimos dos métodos, cómo hacer la estimación de esos parámetros. Y además vimos las características deseables de esos parámetros, ¿verdad? Y es que el valor esperado de nuestro estimador sea igual al valor esperado del parámetro. Eso sería un parámetro no sesgado. La segunda propiedad que queremos de la estimación de parámetros, o sea, llamar esto 1.1, esto sería 1.2. La otra propiedad es que la varianza de ese parámetro sea mínima. ¿Ok? Y entonces, eso vimos que lo conseguíamos con la estimación de momentos o con la máxima verosimilitud. El segundo tema que nos interesa en la inferencia estadística es tener, para poder hacer conclusiones, es encontrar, hacer pruebas de hipótesis y intervalos de confianza. ¿Okay? Si quieren, esto lo podríamos llamar tema 3. Vamos ahora a entrar a lo que corresponde a los intervalos de confianza. ¿Eso qué significa? Lo siguiente, o sea, nosotros estamos partiendo de que tenemos una variable aleatoria que sigue una cierta distribución, que esa distribución depende de un determinado parámetro. Muchas veces el parámetro es el valor que hemos llamado mu o el valor esperado de X. Ya vimos cómo estimar este valor a través de estos métodos que nos dan estas dos propiedades. Pero esto no deja de ser una estimación. Entonces, a mí lo que me interesa, además de tener la estimación, es generar un intervalo de confianza para este parámetro. O sea, básicamente yo quiero saber en el intervalo de confianza que mu, yo sé que va a estar en un rango entre un valor inferior, digamos un valor L inferior y un valor máximo L, entre qué par de valores se encuentra mu con un determinado nivel de confianza. ¿Okay? Entonces yo digo, yo sé que mu, o sea, ya sé cómo estimarlo. Como vimos, la gran mayoría de las veces mu lo voy a estimar a través de X barra, pero yo más que saber el valor de esa estimación de mu es
decir, por ejemplo, que con un 95% de confianza, es decir, el 95% de las veces, entonces con esa confianza, el 95%, mu se encuentra entre estos dos valores, entre tanto y tanto. De ahí no se va a salir. A eso corresponde las estimaciones de los intervalos de confianza. Entonces, eso es el tema que sigue a continuación. Ahora, recordemos que nosotros, una vez que teníamos X, teníamos esta variable con esta distribución de probabilidad, nosotros obtenemos una muestra X1, X2, X3 hasta Xn. De aquí nosotros obteníamos un estimador de mu, del valor esperado de X. Uno de los estimadores era X barra, que lo calculábamos así. Este era un buen estimador porque sabíamos que el valor esperado de X barra era también mu. Y vimos que nosotros podíamos estandarizar X barra. Recuerdan que X barra nosotros lo podíamos estimar, lo podíamos estandarizar haciendo X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Nosotros podíamos estimar este z. Y esta variable z es una variable que sigue una distribución normal estándar que está centrada en 0 y cuyos valores de z los llamamos menos z y z. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a denominar ese nivel de confianza del que estamos hablando aquí para nuestro parámetro como esto, como esta área. Si nosotros tuviéramos una variable z que distribuye normal estándar, esta área entre menos z y z, fíjense que es un porcentaje que me da la probabilidad de que mi variable z se encuentre en medio de estos dos valores, entre menos z y z. Esa probabilidad de que z varíe entre estos dos valores es lo que llamamos nivel de confianza. Al área que queda por fuera de z, que sería la suma de esta área oscura, o bueno, vamos a ponerle en otro color, esta área de color amarillo, que queda aquí por fuera, a eso le vamos a denominar la suma de esas dos cosas, le vamos a llamar alfa, que se conoce como nivel de significancia. Entonces, lo que nosotros llamamos nivel de confianza va a ser igual a 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de confianza es el área que está aquí en medio, entre menos z y z. A eso lo llamamos nivel de confianza. Las áreas que están por fuera se llama nivel de significancia y la suma de estas dos áreas la vamos a denominar alfa. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza es 1 menos alfa. A estos valores de z, fíjense que estos valores de z, como están asociados al nivel de significancia, y en esta parte de acá, alfa es la suma de esas dos cosas. Entonces, aquí lo que yo tengo es alfa medios. Y aquí tengo como probabilidad también alfa medios. Entonces, a estos zetas les vamos a llamar z de alfa medios o menos z de alfa medios, y esto es z de alfa medios. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Entonces nosotros podríamos decir que
si yo tengo una variable que distribuye normal estándar, Z, fíjense que Z se encuentra entre los valores de menos Z de alfa medios y entre Z de alfa medios con un nivel de confianza 1 menos alfa. ¿De acuerdo? O sea, yo con un nivel de confianza, por ejemplo, vamos a decirlo así, vamos a suponer un nivel de confianza de el 90%. Con un 90% de confianza, ¿cuáles son los valores de menos Z de alfa medios y Z de alfa medios entre los cuales está el valor de Z? Nos vamos a ir a la tabla de la distribución normal, estándar. Entonces, si el nivel de confianza es del 90%, es igual a 1 menos alfa. Eso quiere decir que alfa es igual a 10, ¿verdad? Por lo tanto, yo necesito encontrar los valores de Z del 5%. ¿Verdad? Z de alfa medios. Es decir, donde esta área de aquí es un 5% aquí y un 5% aquí, para que aquí yo tenga un 90% de confianza. Entonces, si yo me voy a la tabla de la distribución normal, estándar, tengo que buscar aquí una probabilidad del 5%. ¿Cuál es el valor de Z al que corresponde esa probabilidad del 5%? Entonces me voy a buscar y me doy cuenta que, vamos a ver, está aquí en medio, ¿verdad? Quitar esta barra. En 1,60 y normalmente el valor que está más cerca es este, ¿no? Que vean que aquí tengo punto 49, 47.1 y aquí tengo punto 0.505. Este está más cerca de punto 0.5 que este. Entonces tengo que un valor de Z de menos 1,64, este valor de menos 1,64 tiene un área aquí por debajo del 5%. Entonces, yo tendría que menos Z de alfa medios es menos 1,64 y Z de alfa medios es 1,64. Eso quiere decir que con un 90% de confianza yo sé que el valor de Z está entre esos dos valores. Hasta aquí está claro. Busquen ustedes cuáles son los valores de Z para un 95% de confianza. Por favor. Si es un 95% de confianza, yo tendría 2,5% aquí y 2,5% acá. Entonces, ¿a dónde encuentro 2,5? Aquí no. Fíjense que da menos 1,96. ¿Sí? Es el que está más cerca de 0,025. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, yo sé que Z para un 95% de confianza está entre menos 1,96 y 1,96. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto es lo que se conoce como intervalos de confianza. Ya logramos crear
intervalos de confianza a partir de una distribución normal estándar Z. Para crear intervalos de confianza para otras variables, recordemos que cuando yo tengo una muestra muy grande, cuando n tiende a ser grande, dijimos que yo puedo estandarizar X barra de la siguiente manera. Con esta fórmula. Entonces yo sé, pero acabamos de encontrar y acabamos de ver cómo este valor de Z, esta Z, que se calcula como X barra menos mu, vamos a ponerlo mejor así, antes de esto. Ya de una manera muy sencilla, nosotros acabamos de crear intervalos de confianza para Z. Z está entre menos Z de alfa medios, ya vimos cómo encontrarlo, y Z de alfa medios. Una variable Z en particular es esta. X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Esta variable también, como es Z, es distribución normal estándar, va a estar entre menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. Entonces yo de aquí yo puedo despejar mu y puedo encontrar un intervalo de confianza para mu. Si yo paso a multiplicar esto aquí a ambos lados y sumo y resto X barra, bueno, y luego multiplico por menos 1, voy a lograr encontrar que mu, yo puedo construir un intervalo de confianza con mu haciendo X barra menos Z de alfa medios por sigma entre raíz de n y X barra más Z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Y esta fórmula, que la despejamos muy sencillo de acá, es la que me crea intervalos de confianza para mu, donde mu es el valor esperado de una variable de la cual yo obtuve una muestra con la cual calculé X barra. Entonces yo tengo datos ¿sabe? Allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos van a decir, yo tengo una variable X que sigue una cierta distribución de probabilidad. El valor esperado de X es mu y yo quiero crear un intervalo de confianza para mu. Entonces obtengo una muestra X1 a Xn con la cual calculo X barra y utilizando esta fórmula calculo el intervalo de confianza de mu. ¿Okay? Bueno, eso es una introducción que quería dejar lista el día de hoy para desarrollar este tema la próxima clase, que sería el día jueves.